Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y con esa chispa que nos caracteriza. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con la piel de gallina, una auténtica bomba de relojería. Prepárense porque vamos a desgranar una historia que ha estado dando mucho de qué hablar, una noche que, según los rumores, las miradas cómplices y los ecos que llegan hasta nosotros, fue pura chispa, diversión y una conexión que rozó lo estratosférico. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Y no se trata de los típicos chismes vacíos o de rumores infundados que se disipan con el viento. Vamos a ir un poco más allá a intentar entender, desde nuestra perspectiva de detectives de la farándula, qué fue lo que hizo esa noche tan explosiva. Así que si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal, que activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que traemos, y por supuesto, que se preparen para un viaje alucinante a través de las especulaciones y la química innegable de estos dos ídolos. La verdad es que cuando hablamos de Can Yaman y de Method Demir, la química ya viene de fábrica, ¿verdad? Es algo que nace de manera espontánea, que se percibe a kilómetros de distancia y que, para nosotros, sus seguidores, es un auténtico regalo. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, esa serie que nos robó el corazón y nos dejó suspirando capítulo tras capítulo, se convirtieron instantáneamente en una de las parejas más queridas, comentadas y, seamos honestos, deseadas del panorama televisivo. Y es que, ¿quién no se enamoró perdidamente de la historia de Candy Beat y Sanemire? Esa complicidad que traspasaba la pantalla, esas miradas que lo decían todo sin necesidad de una sola palabra, esos roces accidentales que parecían tan intencionados que nos hacían sonrojar. Nos dejaban sin aliento, suspirando y deseando que ese amor de ficción se hiciera realidad. Pero claro, una cosa es la magia de la ficción, de los guiones bien escritos y de la dirección experta, y otra muy distinta es la vida real, con sus matices, sus complejidades y sus propios giros del destino. Y precisamente sobre esa línea tan difusa, sobre esos momentos en los que la ficción parece querer colarse en la realidad, en los que la chispa de la pantalla se enciende en la vida cotidiana, es de lo que queremos hablar hoy. Se rumorea, se comenta, se susurra en los pasillos de la industria, se discute en los foros y se especula sin cesar en las redes sociales, que hubo una noche específica, un evento particular, un encuentro que trascendió lo ordinario, donde la diversión, la conexión y esa energía tan particular que irradia la dupla Can Demet alcanzaron niveles estratosféricos. Y aquí es donde entra nuestra labor de detectives de la farándula, de analistas de la química y de soñadores empedernidos. ¿Qué fue lo que pasó realmente en esa misteriosa noche? ¿Fue un simple encuentro de amigos después de un evento oficial, una gala benéfica, o quizás un estreno? ¿Fue una celebración especial, un cumpleaños, el fin de un proyecto? O quizás algo un poco más íntimo, cargado de esa energía palpable, de esa complicidad que también conocemos de ellos en pantalla y que los fans tanto deseamos ver en su vida privada. Para intentar desentrañar este enigma, vamos a analizar un poco el contexto, los perfiles de nuestros protagonistas. Can Yaman es conocido mundialmente por su carisma arrollador, su energía desbordante, esa presencia escénica magnética y un estilo de vida que a menudo se describe como sociable y lleno de vitalidad. Es alguien que irradia confianza y un optimismo contagioso. Method Demir, por su parte, es una actriz de un talento excepcional, con una elegancia natural que la distingue y una personalidad que, a la vez que irradia dulzura y una calidez encantadora, también muestra una fuerza interior admirable. Cuando dos personalidades tan potentes, tan carismáticas y con una conexión previa tan evidente como la que demostraron en Erkencikus se unen, es lógico pensar, y desear, que las cosas puedan ponerse interesantes. La pregunta del millón, la que nos mantiene en vilo, es ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde llegó esa explosividad? Las redes sociales, como no podía ser de otra manera, fueron el epicentro de las especulaciones y de la efervescencia fanática. Fotos borrosas que alimentaban la imaginación, comentarios crípticos de personas cercanas, y por supuesto, la desbordante imaginación de miles, millones de fans que no paraban de unirse a la fiesta de las teorías, de los y de los deseos cumplidos en sus mentes. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha soñado alguna vez con ver a sus ídolos, a esas parejas que nos roban el corazón en la pantalla, compartiendo momentos de verdadera alegría, de complicidad genuina y de diversión desenfrenada fuera de cámaras? Anhelamos esa confirmación de que la magia que vemos en la ficción tiene un eco en la realidad. Algunas fuentes que prefieren mantenerse en el más absoluto anonimato sugirieron, con un tono de confidencia, que la noche en cuestión fue particularmente animada.
Se habla de risas a carcajadas que resonaban en el ambiente, de conversaciones que se alargaron hasta la madrugada, fluyendo con una naturalidad que solo se da entre personas que se sienten cómodas y en sintonía, y de un ambiente de total relajación y disfrute mutuo. Imagínense la escena. Khan con esa energía desbordante que lo caracteriza, contagiando a todos, incluido a Demet, con su buen humor inagotable y sus ocurrencias. Y Demet, deslumbrante como siempre, compartiendo anécdotas, quizás sorprendiendo con su faceta más divertida y espontánea, esa que quizás no siempre vemos en los sets de rodaje o en las alfombras rojas, pero que sabemos que existe. Podría tratarse de una celebración privada, un evento íntimo para celebrar algo especial. Tal vez el fin de un proyecto importante para alguno de ellos, o simplemente una ocasión para desconectar, para recargar energías después de intensas jornadas de trabajo y de la presión mediática. Lo que sí parece quedar claro por los ecos que nos llegan, por las pinceladas que se filtran, es que la conexión entre ellos, esa chispa que encendió a millones, sigue siendo muy fuerte. Y no hablamos solo de una conexión profesional, de ese respeto y admiración mutua que surge de haber trabajado juntos en un proyecto exitoso, sino de esa amistad genuina, de ese entendimiento que a veces surge entre colegas que comparten experiencias intensas y que crean un vínculo especial. Y aquí es donde queremos invitarlos a ustedes, nuestra valiosa comunidad, a participar activamente. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noche explosiva? ¿Les suena a un simple encuentro de amigos, o creen que hubo algo más, esa chispa adicional que tanto ansiamos ver? ¿Les gustaría, como a nosotros, que ambos volvieran a trabajar juntos, que esa química mágica volviera a cautivar nuestras pantallas? Nos encantaría leer sus teorías, sus opiniones más creativas y sus deseos en la caja de comentarios. Su participación es lo que hace que nuestro canal cobre vida. A veces la magia de la televisión, el arte de la actuación, nos hace imaginar cosas que no son, que son fruto de un guión o de una excelente dirección. Pero otras veces esa chispa que vemos en pantalla, esa atracción innegable, esa conexión profunda, se traslada a la vida real y nos deja momentos inolvidables que alimentan nuestra imaginación y nuestros sueños. Y con Khan y Demet, la historia siempre ha tenido ese toque especial, ese factor X que nos cautiva, que nos hace creer en la posibilidad de que la ficción y la realidad se entrelacen de la manera más hermosa. La verdad es que sin tener detalles concretos y confirmados al 100% por parte de los protagonistas, lo que sí podemos afirmar, basándonos en la información que ha trascendido y en la energía que ambos transmiten, es que la idea de que Khan Yaman y Demet Özdemir hayan compartido una noche de diversión, de risas contagiosas y de buena compañía, es algo que alegra inmensamente a muchos de sus fans. Es recordar esos momentos en los que juntos nos hicieron soñar, nos hicieron reír, nos hicieron suspirar y nos regalaron personajes que quedarán grabados para siempre en nuestra memoria televisiva. Y hablemos un poco más de esa explosividad de la que tanto se habla, de la que tanto especulamos. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A la intensidad de sus conversaciones, a la profundidad de su entendimiento mutuo? ¿A la cantidad de risas compartidas, a ese contagio de alegría que puede iluminar cualquier ambiente? ¿A la energía que desprendían, esa vitalidad que los caracteriza y que, al unirse, debe ser sencillamente arrolladora? Es posible que haya sido una combinación de todos estos elementos. Khan tiene esa capacidad innata de hacer que cualquier evento, cualquier reunión, se convierta en una fiesta, en un momento memorable. Y Demet, con su elegancia innata, su dulzura y esa espontaneidad que a veces sorprende, seguro que aportó ese toque de sofisticación, de brillo y de diversión inteligente que marca la diferencia y eleva cualquier encuentro. Podríamos imaginar escenarios, pintar cuadros mentales de esa noche. Una cena en un restaurante íntimo con velas parpadeantes, música suave que invita a la conversación y a la complicidad, y unas conversaciones animadas que fluyen sin cesar, abordando desde anécdotas divertidas hasta reflexiones profundas. O quizás una fiesta más informal, rodeados de amigos cercanos, de personas de confianza, donde las risas resonaran con más fuerza, las anécdotas fluyeran sin censura y la alegría fuera la protagonista indiscutible. ¿Se atreverían a cantar juntos, a compartir una balada que evoque sus tiempos de Erkencikus? ¿A bailar, dejándose llevar por el ritmo y por la euforia del momento? ¿Quién sabe? Lo que es cierto es que a imaginación vuela alto cuando se trata de ellos, alimentada por la química que nos cautivó y por el cariño que les tenemos. Y es que no podemos obviar un detalle fundamental, la popularidad de Khan Yaman y Demet Özdemir trasciende las froncones, las culturas y las lenguas. Son dos de los actores turcos más exitosos a nivel internacional, figuras que han conquistado corazones en todo el mundo.
Por eso cualquier noticia, cualquier indicio, cualquier rumor que los involucre, especialmente si sugiere una conexión especial, genera un revuelo masivo, se convierte en noticia viral en cuestión de minutos y alimenta la fantasía de millones de seguidores. Por eso estas noches explosivas de las que tanto se habla, se convierten en eventos de gran interés mediático y para el fandom. Pero, ¿qué nos dice todo esto sobre la industria del entretenimiento en general? Nos dice y nos confirma que la conexión entre los actores, la química que transmiten en pantalla, es un ingrediente fundamental para el éxito de cualquier producción. Es esa chispa lo que hace que una historia cobre vida, lo que nos engancha como espectadores y nos hace invertir emocionalmente en los personajes. Y cuando esa química, esa conexión, parece extenderse a la vida real, las expectativas de los fans se disparan, se ilusionan con la posibilidad de que la magia continúe fuera de los focos, y generan un entusiasmo contagioso que a su vez impulsa aún más la popularidad de los actores. Para concluir, y volviendo a nuestra intrigante noche explosiva, lo que podemos afirmar con un alto grado de certeza, basándonos en lo que se ha dicho y en la energía que emana de ambos, es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas increíblemente carismáticas, talentosas y al parecer, disfrutaron enormemente de un encuentro lleno de alegría, buena compañía y, seguramente, muchas risas. Aunque los detalles exactos sigan siendo un misterio envuelto en la discreción y el respeto a su privacidad, la sola idea de ellos compartiendo un momento tan positivo y lleno de buena energía nos llena de ilusión y nos trae recuerdos entrañables de su trabajo juntos. Es un recordatorio de la magia que pueden crear cuando están juntos y de la conexión especial que tienen con su público, un público que los adora y que siempre estará esperando verlos brillar, ya sea en la ficción o, quién sabe, en la vida real. Así que, queridos espectadores, hemos llegado al final de este fascinante viaje por el misterio, la especulación y la pura diversión de la posible noche explosiva de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando esta intrigante historia, alimentando nuestra imaginación y recordando la química que tanto nos enamoró. Recuerden que sus opiniones, sus teorías y sus comentarios son oro para nosotros, la esencia que hace que nuestro canal crezca y evolucione. Así que no duden ni un instante en dejar sus comentarios más apasionados, sus teorías más creativas, sus deseos más profundos, todo es bienvenido y será leído con atención. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido enganchados de principio a fin y les ha dado algo de qué hablar y de qué soñar, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos motiva enormemente, compártanlo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias apasionantes, más análisis intrigantes y sobre todo con la misma pasión que nos une. Un abrazo gigante y hasta pronto, mis queridos seguidores.